En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. Vivía una vez un hombre tan pobre que pasaba apuros para alimentar a su único hijo. Díjole entonces éste: Padre mío, estáis muy necesitado y soy una carga para vos. Mejor será que me marche a buscar el modo de ganarme el pan. Dióle el padre su bendición y se despidió de él con honda tristeza. Sucedió que por aquellos días el rey sostenía una guerra con un imperio muy poderoso. El joven se alistó en su ejército y partió para la guerra. Apenas llegado al campo de batalla, se trabó un combate. El peligro era grande y llovían muchas balas. El mozo veía caer a sus camaradas de todos lados, y al sucumbir también el general, los demás se dispusieron a emprender la fuga. Adelantóse él entonces y los animó diciendo: No vamos a permitir que se hunda nuestra patria. Seguido de los demás, lanzóse a la pelea y derrotó al enemigo. Al saber el rey que sólo a él le debía la victoria, ascendiólo por encima de todo, dióle grandes tesoros y lo nombró el primero del reino. Tenía el monarca una hija hermosísima pero muy caprichosa. Había hecho voto de no aceptar a nadie por marido y señor que no prometiese antes solemnemente que en caso de morir ella se haría enterrar vivo en su misma sepultura. Si de verdad me ama, decía la princesa, ¿para qué querrá seguir viviendo? Por su parte, ella se comprometía a hacer lo mismo si moría antes el marido. Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, las líneas que acabo de leer pertenecen al comienzo del cuento Las tres hojas de la serpiente, recogido como tantos otros por los hermanos Grimm, Jacob y Wilhelm, quienes publicarían entre 1812 y 1815 una recopilación de historias representativas de la literatura oral alemana, y que haría famoso los cuentos de Hansel y Gretel, Caperucita Roja o los músicos de Bremen. A inicio del siglo XIX, Prusia estaba en guerra contra la Francia de Napoleón, y el país vivía un periodo de romántica exaltación nacional. En un contexto de búsqueda y profundización en las raíces alemanas, dos jóvenes hermanos, Wilhelm y Jacob Grimm, recibieron el encargo de recopilar historias populares de las diferentes regiones, las cuales ayudarían a fomentar ese espíritu nacional. Ambos llevaron a cabo una exhaustiva recopilación de relatos tradicionales germánicos, que culminó con la publicación de una serie de historias que se han convertido en los cuentos infantiles más célebres y más editados en todo el mundo. Hoy sabemos que no todos los cuentos de los hermanos Grimm están basados en relatos orales. Algunos eran variantes, tanto de carácter oral como escritas, de recopilaciones de cuentos publicadas previamente, como la de Madame d'Aulnoy, Charles Perrault, Gianfrancesco Straparola, Giambattista Basile o el clásico de la literatura árabe Las mil y una noches. También de las primeras colecciones de cuentos alemanes, las de Johann Carl August Münzes y la de Benedikt Naubet. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Tomás Sánchez Rubio. Es miércoles y estamos en un nuevo programa de La Estantería en Radio Proverso, la radio que es cultura, concretamente el número 61. Espero sinceramente que el espacio de hoy sea de vuestro interés. Y es que el 24 de febrero se cumplen justamente 238 años del nacimiento en Hanau, ciudad del Estado Federal de Hesse, de Wilhelm Grimm, quien fallecería en 1859 en la ciudad de Berlín. En cuanto a Jacob, solo un año mayor que su hermano, morirá en 1863.
Estos eruditos, filólogos e investigadores, tenían un tercer hermano, Ludwig Emil Grimm, graduado en la Academia de Artes de Múnich, que fue pintor y grabador. Su trabajo, sin embargo, poco reconocido, casi olvidado, fue clave en la popularización del libro de cuentos recopilado por Jacob y Wilhelm, titulado Kinder- und Hausmärchen, en castellano, Cuentos de la infancia y del hogar. Es un placer para mí presentaros al primer invitado de esta tarde en la estantería. No es la primera vez que se halla entre nosotros, siendo su anterior y primera visita en abril de 2022. Considero que José Vallecillo López, escritor, investigador y docente por pasión y por vocación, es un humanista en toda la dimensión de la palabra. Doctor en Filología Hispánica con una tesis sobre el escritor sevillano Manuel Halcón, de cuya obra nos habló en aquel momento, es, desde hace varios años, vocal de la sección de literatura del excelentísimo Ateneo de Sevilla, donde ha llevado a cabo una fecundísima labor en pro de la cultura y las letras. Hoy, Pepe ha venido para hablarnos de sus estudios acerca de la figura de José García Rufino, más conocido por don Cecilio de Triana, periodista satírico y comediógrafo dotado de gracia natural y un agudísimo ingenio que ejercería su actividad en el primer tercio del siglo XX. Como ha dicho en diversas entrevistas, la última concedida hace muy poco al diario ABC de Sevilla, José Vallecillo llegó a este personaje durante sus trabajos de investigación y documentación acerca del Ateneo. Bienvenido una vez más a la estantería, querido amigo. Es un privilegio contar con tu presencia y tu testimonio. José García Rufino fue un periodista, un prolífico escritor, padre de Antonio García Padilla, compositor, apodado Cola, padre de Carmen Sevilla y por tanto don Cecilio, que era el seudónimo de José García Rufino, era el abuelo de Carmen Sevilla. García Rufino o don Cecilio fue un personaje en la Sevilla del primer tercio del siglo XX. Protagonizó mil y una anécdotas, algunas muy divertidas, y vertió toda su ironía, todo su sarcasmo, su gracia natural, toda su ternura en ese personaje que él creó con su seudónimo, don Cecilio, al que después pues añadiría el, podemos decir, apellido de Triana, siendo conocido por don Cecilio de Triana. Apodo que le dio título también a un semanario por él dirigido y prácticamente escrito al completo por él, junto a el ilustrador que firmaba como Manolo. Eran entre los dos, entre los que hacían ese semanario satírico que duró desde 1899 a 1921 y tuvo bastante éxito. La primera vez que yo me planteé la posibilidad de indagar en la obra de don Cecilio de Triana y que dio como fruto un libro en torno a su figura, fue cuando descubrí la sección Coplas de Ciego que él publicaba en el Noticiero Sevillano en el primer tercio del siglo XX. Cuando las fui recopilándolas, a la vez que leía muchos de los ejemplares de su semanario satírico, vi que llegó a tener un enorme éxito, ¿no? en aquellos años. También descubrí su obra literaria y fue por lo que me decidí a escribir el libro Don Cecilio y las fiestas de Sevilla. En él pues estudié las coplas que escribió sobre Sevilla y sobre todo sobre sus fiestas. También creo que es uno de los periodistas más importantes, como he dicho, por su sátira, su humor y la facilidad para versificar en la prensa española del siglo XX. Su figura, su obra necesitan todavía seguir siendo reivindicadas y aún ahora
no se le presta la atención merecida. Sí es verdad que le han citado mucho en la prensa, pues por ejemplo Antonio Burgos y Díez Crespo, pero todavía necesita que se le dé el valor de que es merecedor pues porque lo tuvo en aquellos años. Sobre todo de don Cecilio destacaría pues su gran capacidad de trabajo como periodista y como comediógrafo, porque también fue un comediógrafo importante. Fue un trabajador infatigable. Llegó a escribir y dirigir, como he dicho, él solo, el semanario durante varias décadas, a la vez que publicaba esa sesión diaria en la prensa y escribía y estrenaba esas obras teatrales que tenían bastante éxito en Sevilla, en Madrid y en otras ciudades españolas. Sin olvidar que también publicó algunos libros de poemas, muy buenos algunos. También merece la pena destacar en esa facilidad que tenía para versificar, cómo era capaz de ofrecer prácticamente un poema cada día a raíz de una noticia. Era una especie de crítica algunas veces, otras una opinión sobre un tema de actualidad local o nacional o internacional. Digno de destacar también en don Cecilio es el amor, el respeto que siempre le inspiró la ciudad de Sevilla, como prueban algunos de los poemas que recojo en el libro que he citado. Además, don Cecilio fue un importante, como he dicho, empresario teatral, porque esto queda demostrado en los artistas y los actores que interpretaron muchas de sus obras. Figuras pues de la talla de Raquel Meyer o de Manuel Centeno. Tenía un don especial para la sátira. Sobre todo destaca su sátira sus sátiras sobre algunas decisiones, algunos proyectos, cambios, promesas incumplidas que no le agradaban para la ciudad de Sevilla. Es muy conocida una anécdota, la he contado ya en más de una ocasión, que refería pues su nieta, Carmen Sevilla, que hace tan poquito que nos ha dejado, ¿verdad? Para quien vaya también un recuerdo desde aquí. Pues Carmen Sevilla contaba que debido a los tortazos que recibía por algunos a los que no les gustaba lo que escribía, su abuelo, don Cecilio, llevaba siempre unas gafas de repuesto. Frente a ello, también hay que reivindicar a ese don Cecilio tierno, autor de poemas llenos de emoción, como el que abrió el número del diario sobre la figura de su madre tras morir esta, o un poema escrito a la muerte de uno de sus hijos muy pequeño, que es conmovedor. Hoy en día don Cecilio sigue siendo un autor de plena vigencia. Lo demuestran pues esas coplas de ciego, como se llamaba su sección, esas columnas en verso sobre temas de actualidad, llenas de ironía, y que tienen su equivalente en muchas de las columnas de artículos que se publican hoy en día. Basta por poner algunos ejemplos, pues recordar sus coplas sobre el traslado del mercado de la Encarnación a principios de los años 20. Se trataba de ese tema, ya solucionado afortunadamente desde hace unos años. También escribía a principios del siglo XX don Cecilio de ese estado ruinoso en que estaba la iglesia de Santa Catalina, también salvada ya hace unos muy poquitos años. También se quejaba don Cecilio en sus coplas de las molestias para los vecinos por el ruido provocado por lo que él llamaba la máquina la máquina infernal, que era como el infierno, el ruido que producía, y que abría unos huecos enormes en la calle Sierpes que había que ir sorteando, en fin, quejándose de
de las obras que tan continuamente pues estaban presentes en la ciudad. También se quejaba mucho de las obras del barrio de Triana. Son curiosas las coplas de Ciego, las coplas satíricas que hablaban del Asnalfarache Express, un tranvía pues, que dio mucho que hablar en aquella época. Todas estas, digo, eran de principios del 20. También encontramos, junto a poemas dedicados a Joselito, a Belmonte, a la feria, pues cuestiones planteadas también sobre los temas recurrentes, ¿no? de la Semana Santa, como la carrera oficial, o también coplas en torno a la feria sobre el número de visitantes del Real de cada año. Es curioso como muchas veces se habla a raíz de la procesión del Corpus de si es o no excesivo el número de participantes en el cortejo. Bueno, pues a principios del siglo XX, don Cecilio de Triana ya consideraba excesivo el número de participantes en la procesión. Son también curiosísimas las coplas que él le dedica a las cruces de mayo, ¿verdad? Tan importantes a principios del siglo pasado, a las tómbolas, a las veladas veraniegas de la Sevilla de la primera mitad de ese siglo XX. También tiene coplas dedicadas a la salida, al regreso de las carretas del Rocío, a cuestiones que suscitaron mucho interés en la ciudad en algunas décadas de principios del siglo XX, como las huelgas de los costaleros o las sorpresas ante el descubrimiento de autorías distintas de muchas de las imágenes que procesionan en la Semana Santa, como el Gran Poder o el Cachorro. Es curioso cómo pues, muchas de las imágenes que se daba por sentado que eran de Martínez Montañés, pues en aquellos años se descubrió que pertenecían a Juan de Mesa, ¿no? Y claro, eso pues impactó bastante, y don Cecilio de Triana pues también en sus coplas se echaba un poco las manos a la cabeza sobre todo esto. En conclusión, creo que la historia del periodismo sevillano continúa teniendo una deuda pendiente con don Cecilio de Triana, por la gran cantidad de lectores que tuvo mientras escribió, tanto en la prensa como en ese semanario, del que surgieron incluso algunos semanarios imitadores del don Cecilio de Triana, y por ser un periodista pues con un humor fino, una sátira chispeante y una gracia pues que lo hace digno de ser conocido y valorado. En el espacio Desde la Raíz, donde comentamos habitualmente en cada programa la etimología de unas cuantas palabras y expresiones pertenecientes a nuestra rica lengua castellana, trataremos esta semana alguna frase o dicho de cuyo origen, a pesar de seguir siendo más o menos habituales hoy día, hemos perdido ya la conciencia. Comenzaremos por dar la murga. Esta expresión, bastante antigua por cierto, podría provenir del fastidio ocasionado por quienes, golpeando elementos de percusión, tales como zambomba, palos y cencerros, festejaban, por decir algo, la segunda nupcia de un viudo o una viuda. Así lo afirma Juliana Panizo, autora del interesante trabajo 24 dichos famosos de Castilla y León, que podéis consultar en la página del Instituto Cervantes Virtual. Añade además esta investigadora que, al aparecer en el mercado la hoja de lata,
los recipientes vacíos de este material serían incorporados al equipo sonoro de las mencionadas encerradas, de donde dar la lata, es decir, utilizarla como elemento de percusión, no hizo más que abundar en el concepto tradicional de dar la murga. Otros autores añaden que la expresión tiene un origen vinculado a la música y al teatro, remontándose a varios siglos atrás, cuando los músicos y actores callejeros realizaban representaciones y espectáculos improvisados en las calles y plazas de las ciudades. En tal contexto, la murga sería un género de actuación y música callejera que combinaba elementos musicales, teatrales y humorísticos, y recibía esa concreta denominación debido a que era una forma popular en la que en la época era conocida la música, ya que posiblemente esta derivaría en el vocablo musga y de ahí en murga. Los murguistas, como se llamaban a los artistas que participaban en estas actuaciones callejeras, interpretarían canciones satíricas, realizaban sátira social y política y utilizaban disfraces y accesorios llamativos para atraer la atención del público. Pero en ocasiones también podría ser visto como una molestia para algunas personas, a quienes les podía resultar ruidoso y persistente en sus actuaciones. Así pues, la expresión dar la murga surgió entonces como una forma coloquial y popular de referirse a estas actuaciones callejeras que podían llegar a ser molestas o tediosas para algunos espectadores. Y con el tiempo, el significado de la expresión se extendería y generalizaría para referirse a cualquier situación en la que alguien esté siendo insistente o molesto con sus palabras o acciones. En segundo lugar, hablaremos de dar la tabarra. Se trata de una expresión bastante relacionada con la anterior. En efecto, cuando alguien es muy pesado, insistente con un tema o repetitivo en algo, se suele decir que esa persona está dando la tabarra. El origen del término tabarra, y con él el de la expresión, como sinónimo de ser un paliza y o estar continuamente dando la lata, lo encontramos en el tábano, un insecto díptero, moscardón, propio de los animales de establo, de 2 a 3 centímetros, habitual en época estival, y que suele ser muy molesto, sobre todo cuando es un gran número de estos los que están revoloteando y molestando con su continuo zumbido y picadura. Tanto Joan Corominas como Pancracio Celdrán coinciden en señalar que el lugar en el que el número de estos insectos es abundante recibía el nombre de tabanera, pero también tabarrera, de tábarro, que es el cruce del tábano con un gabarro o abejorro. De ahí que la acción de dar el tostón a alguien se conozca como dar la tabarra. Para finalizar, cabe destacar que algunos, unos pocos, son los que indican que dar la tabarra no tiene su origen en los tábanos, sino en las tamborradas, que son las concentraciones de tamborileros que se celebran en muchas poblaciones españolas todavía hoy, sobre todo en periodo de fiestas. En tercer lugar, comentaremos la expresión de higos a brevas. La breva, al igual que los higos, provienen del árbol de la higuera. Las brevas son la primera cosecha de junio a julio y el higo pertenecen a la segunda de agosto a septiembre. De ahí viene lo de higos a brevas. Aunque ambos frutos provienen de la higuera, el nacimiento de uno y de otro están separados por un periodo de 8 a 10 meses. Utilizamos, pues, la expresión para señalar que transcurre mucho tiempo entre dos hechos. En cuarto lugar, comentaremos la curiosa expresión a la limón. El significado, como vosotros sabéis, es hacer algo conjuntamente entre dos personas, implicando por tanto una colaboración entre ellas. Pues a la limón es una falsa separación de a la limón, un juego en el que los participantes, divididos en dos grupos colocados en hilera, uno frente al otro y asidos por la mano, avanzaban y retrocedían conjuntamente mientras canturreaban alternativamente una canción cuyo estribillo empezaba diciendo a la limón, a la limón. En quinto lugar, comentaremos la curiosa expresión ir de gañote. ¿Quién no la ha escuchado alguna vez? ¿Qué significa ir de gañote? El término gañote es una palabra muy antigua
que se refiere a la garganta, al gaznate, al garguero. A partir de ahí, todos sabemos que la expresión popular ir de gañote quiere decir ir como invitado a comer y beber, ya que en esa situación no se necesita más que llevar la garganta para tragar. Otro significado de la palabra gañote sería la de voz fuerte, vozarrón. Y ya en último lugar, hablaremos de la curiosa palabra óbice. La palabra óbice proviene del latín obex obicis, el vocablo latino utilizado para decir cerrojo o candado, aunque también tiene un matiz que sería el de obstáculo, que es el que nos llega hasta nosotros. Aprovecho para comentar que la palabra claustros en griego es la utilizada para decir cerrojo y que de ahí vendría claustro y también el término claustrofobia. En el rincón de las historias, nuestro compañero y amigo José Manuel Martínez Arias, relatista de cabecera de la estantería, vuelve a estar una semana más en el programa. Su cuento de hoy, bellamente evocador, se titula Renacimiento. Trata de la vuelta a la adolescencia, a la ilusión del primer amor, a la sensación de seguir vivo. Seguro, amigas y amigos, que más de uno de vosotros ha experimentado ese renacimiento del que nos habla José Manuel. Sencillamente, disfrutadlo. Renacimiento. Ahora estás recordando la tarde en que por primera vez os quedasteis solos. Todos se fueron hacia adelante, sin ti y sin ella, rezagados los dos. Vosotros decidisteis, sin conocimiento del hecho, o esto es lo más seguro dada vuestra inocencia, que tal vez no fuera tan inocente, pasear una junto al otro, ella y tú. No puedes recordar de qué hablasteis, probablemente porque no hablaseis de nada. Solo el paseo ya era suficiente, lo colmaba todo, todos los deseos. Tú debías tener, ¿cuántos? 14, 15 años. Y ella, 13, 14. Ese paseo duró poco, porque cuando los otros se percataron de que estabais ausentes, decidieron, ahora sí con plena conciencia de ello, esperaros en una esquina próxima. Tal vez tú debiste intentar algo más aquella tarde, apostar más fuerte. Tal vez ella lo esperase. Pero pronto os reunisteis con todos y pronto terminó aquella tarde de marzo con vuestra primera aventura amorosa. Puedes recordar, además del color blanco de su blusa, de sus cabellos dorados y de sus ojos claros, la placidez inquieta del amor primero, su agitada calma, las ganas que te invadieron de hacer cosas, de decir, de pronunciarte, de aventurarte a lo que fuera, de reconciliarte con el mundo, de ser capaz de vencer todos los obstáculos que nadie pudiera imaginar, a todos los monstruos que tuvieran a bien mostrarse o interponerse entre vosotros. En pocos momentos de tu vida has experimentado una tal sensación de fuerza, de seguridad, de generosidad. Entonces no teníais teléfono ni forma de comunicaros entre vosotros. Tuvisteis que esperar una larga semana para volver a citaros con todos los amigos en el lugar del encuentro. Tú fuiste, recuerdas ahora, con más ansias que alegría, y eso que no era poca la alegría que conducían tus pasos. Cuando los muchachos llegasteis, ellas aún no estaban en la esquina de vuestras dichas, pero no tardaron en acudir a la cita. Todas menos ella. Ella no volvió a aparecer en toda esa tarde, ni en la siguiente a la siguiente semana. Recuerdas también tu desasosiego, tu vértigo, tus ganas de saber, de preguntar. Alguien te dijo que se había marchado con su familia de la ciudad.
Madrid, dijo otra. No sabes cuándo volverá. Una semana más tarde, cuando ya la esperanza estaba rota o a punto de desvanecerse, cuando te fuiste acercando al punto de cita, pudiste ver desde lo lejos, entre el grupo de jóvenes, no podía ser, a ella. Su blusa blanca, sus cabellos dorados destacaban entre todo lo demás y se imponían con misterioso poder a toda otra fulguración que inútil quisiera mostrarse y rivalizar con ellos. Tu sonrisa fue, recuérdalo también, por unos instantes poderosa. Ella se mostraba en todo su esplendor, su risueña boca, pero algo te empezó a alertar de que alguna sombra se escondía y poco a poco estaba abriéndose paso entre vosotros. Una mirada, tal vez, un gesto, una palabra de más o no pronunciada. También esa tarde pudisteis rezagaros y retrasaros respecto del grupo, pero esta vez nadie os esperó en la esquina siguiente. Pudisteis caminar juntos, uno junto a otra, durante casi una hora. ¿Qué estaría pensando ella? Recuerdas que tampoco hablasteis de nada en particular. Tampoco ella tenía mucho que decir con las palabras, pero decía en cambio mucho con los ojos, sobre todo con los gestos. Tú empezaste a tararear una canción de Aute. No sabes por qué. Algo estaba rompiéndose entre vosotros. Hoy, 30 años después, recuerdas aquellas tardes de marzo y abril. No la recuerdas a ella, que ya no existe, o si existe, no es ya más ella. Recuerdas la fuerza con que te impregnó y que creías tener y que tenías. Recuerdas las ganas de vivir, de hacer, de aventurarte a todo y contra todo y con todos, de explosionar con fuerza y decirle al mundo lo feliz que eras, lo que tenías de hecho que decir, los derechos que podrías desplegar y exigir. Recuerdas tu manera de darle forma a todo y tus ansias de indicarle a todos quién eras de veras. Nunca más, hasta hoy, has sentido nada igual. Has vivido otras aventuras, tuviste otros amores, otras novias, te casaste, incluso tuviste un hijo, pero nada fue como lo vivido aquellas tardes. Hasta hoy, en que has vuelto a caminar junto a una mujer, bella, inteligente, verdaderamente maravillosa, dispuesta a todo. Sus ojos no son claros, ni su cabello es dorado, ni por supuesto tiene 14 años. Pero todo ello carece de importancia, da igual. Desde el borde de los 50 años, también el amor conmueve, inquieta, impulsa por dentro. Apenas ha sido 1 kilómetro de paseo, tal vez 2, pero la sensación de libertad, de ganas de vivir, unida esta vez a un temor extraño, a un deseo reprimido por el miedo y las circunstancias, eran las mismas que cuando tenías 15 años. Tal vez hayas descubierto esta tarde que estamos hechos de emociones o de sensaciones y de recuerdos, de recuerdos de recuerdos y de ansias, de vida. Y quizá esta mujer de ahora también esperase algo más. ¿Qué pensaría o qué hubiera esperado? Tal vez componer juntos los mismos versos no fuera suficiente para ella. La tarde, ya metida en noche, fresca, primaveral como aquella otra lejana, aunque aún estemos en invierno, era la misma tarde. Caminar junto a ella ha sido recuperar lo vivido, volver a vivir lo que ya no creías que pudieras siquiera soñar. Esta tarde tal vez haya empezado tu renacimiento.
La siguiente invitada de esta tarde, natural de Málaga, ciudad donde viven buenas amigas y amigos, con una trayectoria literaria más que notable, se llama Eva García Madueño. Hacía tiempo que deseaba traerla al programa, y aquí os la presento hoy a todos vosotros. En su casa se respiraba el arte, creciendo, como ella misma dice, entre música y pinceles. Un día, siendo niña, comenzó a escribir, y para suerte de todos nosotros, no paró ya de hacerlo hasta el momento presente. Eva, que se encuentra en la nómina de autores del Centro Andaluz de las Letras y cuyos versos se hallan en diversas antologías, lleva escritos 5 poemarios. Hoy ha venido a acompañarnos para hablarnos tanto de sus comienzos en la creación literaria como de su 5º libro, Origen, la memoria del agua, publicado por la Jácara Editores en 2023. Esta obra se presentará el 15 de marzo próximo en la Biblioteca Provincial de Málaga. José Antonio Fernández, su prologuista, dice al respecto del poemario: Origen, la memoria del agua, es un conmovedor poemario donde Eva García Madueño hace un recorrido por su interior más íntimo y vital. En este poemario exquisito el agua es luz, y el jardín y la casa, las flores y una fuente son sorbos de memoria, añoranza, donde Eva vuelca momentos vividos, armónicos, pero lejos del salvaje albedrío de una amapola. Añade también José Antonio que en la obra están presentes las sombras y el silencio, esa dura carga que aflora de vez en cuando en la poeta, que Eva aborda y se desborda con ritmo y versos, procurando esquivar esos momentos de desasosiego o limar sus asperezas. El silencio se quiebra en pedazos como frágil cristal. Eva, amiga, muchas gracias por acompañarnos hoy en el programa. Bienvenida a esta que es tu casa. Muchas gracias, Tomás, por tus palabras y por invitarme a participar en el programa. Es para mí un placer compartir este ratito con los amigos y amigas de la estantería, a los que mando un gran abrazo. Mi nombre es Eva García Madueño, soy de Málaga, vivo allí, tengo la suerte de vivir, de haber nacido y de tener muy cerca el mar. El mar es para mí algo muy importante porque comprobaréis a través de mis letras que es uno de los elementos que siempre me definen. Mi pasión por las letras pues nació en el mismo momento en el que aprendí a leer. Aprendí a leer y ya no dejé de hacerlo, aunque de niña y adolescente me sentía más atraída por la historia. El cuento, el relato y la novela. Me parecían fascinantes entrar en la vida de los personajes, viajar desde la comunidad de la casa, del hogar, y percibir y poder comunicar sentimientos tan profundos, ¿no? Más adelante pues comprendí que en un breve poema también se puede recrear grandes historias y por supuesto los sentimientos más profundos y sutiles. Guiada por los versos de Gaddafi, Calderón de la Barca, Rafael Alberti, Antonio Machado y otros muchos, inicié este camino por el que hoy me sigo moviendo. Aunque mi vida literaria, por así decirlo, mi vida literaria realmente nace hace unos 10 años, porque bueno, de pequeña me gustaba mucho, leía mucho, escribía mucho, pero nunca publiqué nada. Y ya de mayor pues hubo una época, ha habido un gran paréntesis en mi vida durante el que me he dedicado a hacer otras cosas y no he tenido el tiempo ni la ocasión de dedicarle a esto lo que a mí me gusta, ¿no? El tiempo que me hubiera gustado. Entonces pues por suerte hace ya algunos años pues volví a retomar el tema. Fue un periodo en el que en Málaga hubo una explosión literaria, muchos poetas, muchos escritores, mucho movimiento cultural, y gracias a eso pues la verdad es que conocí a una serie de personas y una serie de lugares y bueno, me encontré de nuevo conmigo misma y aquí estoy en este camino. Algo que siempre también
he sentido mucha curiosidad ha sido por eso, por el origen del ser humano. Desde pequeña me hacía muchas preguntas y la verdad es que una de mis asignaturas favoritas, aunque la mayoría de los niños o adolescentes no les llama mucho la atención, pero a mí me encantaba la filosofía. Me encantó adentrarme en el mundo de Platón y también soy una gran admiradora de nuestra ilustre malagueña María Zambrano. Así que bueno, mi poesía suele ser bastante reflexiva y profunda, a menudo con ese mar de fondo que me habita. Por el momento tengo 5 libros de poesía publicados y una novela inédita que escribí hace muchos años, cuando era adolescente prácticamente. Entonces, bueno, nunca creo que la vaya a publicar, pero está ahí, ¿no? Entre mi obra, ¿no? De los 5 libros que tengo escritos, los 2 últimos, voy a hablar un poco de Ser Espiritual, que lo escribí a 4 manos, con mi amiga escritora y artista plástica también, Laura Gutiérrez Cortés. Y se titula Ser Espiritual, poesía para el alma. Ahí ya, cuando entré en el mundo de la poesía, pues una de las personas que conocí que entró en mi vida fue Laura Gutiérrez Cortés. Nos hicimos bastante amigas, de hecho seguimos siendo muy amigas y compartimos cosas, aunque somos muy distintas, pero en la profundidad de nuestras emociones, en el querer saber más, adentrarnos, ¿no?, en el ser humano y en las emociones y en los sentimientos y en la espiritualidad, ¿no? Pues al compartir esos versos que ella escribía y que yo escribía, tan similares aunque tan distintos, pues están en ese libro del que os acabo de hablar. Y el último, que es del que os voy a leer algunos poemas, se titula Origen, la memoria del agua, y será presentado el día 15 de marzo en la Biblioteca Provincial de Málaga. Este último libro pues es el producto de todas mis inquietudes. En fin, bueno, voy a leeros, porque yo creo que para conocerme os bastará con leer alguna o con oír en este caso alguna de mis poesías y así podréis saber un poquito más quién soy. El primer poema que os voy a leer, bueno, no tiene título, es muy cortito, es el que está en la introducción del libro, es el que dio título al libro, y dice así: es en la memoria del agua donde encuentro todas las respuestas, allí donde habita la luz y el color se diluye despacio entre las ondas. Es un poema de agua, como muchos de los míos. Voy a leeros otro poema. Tampoco tiene título, dice así: el imperturbable sonido del silencio ruge como animal salvaje en un desenfrenado intento de resurgir ante el vacío infinito. Un frío chasquido metálico, el roce entre 2 galaxias, una estrella que muere, el agujero negro que todo se lo traga, el inmutable espacio entre 2 cuerpos que aún se aman en silencio, un indeleble universo que se contrae, se expande una y otra vez, exhaustivo, intermitente, tenaz, latido perpetuo e indescifrable, inmenso e irrepetible, voraz. El siguiente poema dice así: la vida se desangra verso a verso, como soldado herido en alguna batalla, de la que nadie sabe cómo, cuándo ni para qué. No existe guerra o lucha, no hay posesión ni tierra, no merece la pena morir o matar.
siquiera simplemente dejar que te atrape el miedo a dejarte vencer. La vida se desangra entre tus manos, te mira de frente en su último aliento, con los ojos repletos de amor, y te suplica: no me dejes morir sin haberme amado. He esparcido semillas verso sobre la tierra fértil del Parnaso, en la insaciable búsqueda de los orígenes, allí donde la luz se deshace entre malvas y azules, en el albor del verbo primigenio, a la orilla del tiempo. He habitado el infinito espacio donde las olas rompen en diminutos haces de luz, tan insignificantes y tan grandiosos. Contemplo la belleza del cosmos desde la calidez del hogar y aguardo con la mirada de un niño el nacimiento de los brotes verdes, la explosión de la primavera. Bueno, y ya para terminar os voy a leer otro de los poemas cortitos y rotundos, en los que, bueno, yo pienso que se expresa tanto en tan pocas palabras, ¿no? Y realmente es de lo que se trata, de expresar mucho. Bueno, también me gustaría deciros que, bueno, cuando era adolescente, bueno, mi primera, y cuando era niña, ¿no? Siempre he escrito cuando necesitaba expresar algo. Y eso, la injusticia me ha llevado mucho a escribir. Y también tengo bastantes poemas en libros anteriores que son de corte social, ¿no? Sobre, bueno, como veis también, ¿no? Cuando hay guerras, y que siempre hay, por desgracia, pues siempre me mueve a escribir eso, ¿no? Que a gritar por la paz y a gritar que no merece la pena morir y matar, ¿no? En fin, bueno, voy a leeros el último poema y ya me voy a despedir de vosotros. Vivir dentro del abismo, oscuridad, cristales rotos, un recipiente vacío, huir de la noche, una estrella en el cielo, luz en el cosmos, notas en el aire, la brisa, el imposible encierro de la luz. Bueno, como veis, empezamos trágicos y terminamos espirituales. Pues muchas gracias por acompañarme en este ratito. Un abrazo muy grande para todos y muchos saludos, muchos besos y buenas tardes y mis mejores deseos para todos. Hace ya muchísimo tiempo, cuando Dios nuestro Señor andaba aún por la tierra entre los mortales, un atardecer se sintió cansado y le sorprendió la oscuridad antes de encontrar albergue. He aquí que halló en su camino dos casas, una frente a la otra, grande y hermosa la primera, pequeña y de pobre aspecto la segunda. Pertenecía la primera a un rico y la segunda a un pobre. Pensó nuestro Señor: para el rico no resultaré gravoso, pasaré pues la noche en su casa. Cuando el hombre oyó que llamaban a su puerta, abrió la ventana y preguntó al forastero qué deseaba. Respondióle nuestro Señor: quisiera que me dierais albergue por una noche. El rico miró al forastero de pie a cabeza, y viendo que vestía muy sencillamente y no tenía aspecto de persona acaudalada, sacudiendo la cabeza le dijo: no puedo alojaros. Todas mis habitaciones están llenas de plantas y semillas, y si tuviese que albergar a cuantos llaman a mi puerta, pronto habría de coger yo mismo un bastón y salir a mendigar. Tendréis que buscar acomodo en otra parte. Enlazando, como solemos hacer, el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy
con el comienzo de otro cuento recogido por los hermanos Grimm, el titulado El pobre y el rico. Son innumerables las versiones cinematográficas de los cuentos recopilados por los dos hermanos, sobre todo por parte de la factoría Disney. Sin embargo, me gustaría hacer referencia a The Brothers Grimm, titulada en España El secreto de los hermanos Grimm, película de aventuras del año 2005, dirigida por el realizador británico nacido en Estados Unidos, Terry Gilliam, y protagonizada por Matt Damon, Heath Ledger, Lena Headey o Mónica Bellucci. La película, que más que relato biográfico trata de reconstruir el universo mitológico de los Grimm, presenta toques de intriga, suspense, fantasía y comedia, siendo nominada en su momento al León de Oro en el Festival de Venecia. Recordemos que su director, Terrence Vance Gilliam, fue uno de los miembros del grupo humorístico Monty Python. Entre sus éxitos se encontraban Brasil, de 1985, o El Rey Pescador, de 1991. Me despido por ahora de todos vosotros, amigas y amigos de la estantería. Espero que el programa de hoy os haya resultado realmente de interés y de provecho. Pronto, muy pronto, volveremos a escucharnos.